Charlas con Radio INA. Charlas con Radio INA. ¿Qué tal, amigos? Muy buenos días. Esto es Radio INA. Nos encontramos aquí en la conducción mi compañera Yuriria Contreras desde la cabina y un servidor, Juan Stack. Conaculta y el Instituto Nacional de Antropología e Historia los invitan a compartir en esta emisión una plática con el arqueólogo Eduardo Matos Moctezuma, a quien le damos la más cordial bienvenida. Gracias, arqueólogo, por estar aquí. No, a ustedes. Y nuestro tema de hoy, un tema que me suena muy atractivo, es la conquista de México Tenochtitlan. Antes de iniciar la conversación, leeré una breve semblanza sobre el arqueólogo Matos. Él es profesor investigador emérito del Instituto Nacional de Antropología e Historia, miembro del Colegio Nacional, ha realizado su actividad de investigación arqueológica en lugares como Teotihuacán, Cholula, Tula, Tlatelolco y, por supuesto, Tenochtitlan. Desde 1978 es el coordinador del proyecto Templo Mayor, la gran investigación y excavación arqueológica que ha afinado y enriquecido el conocimiento sobre el pasado mexica y que se generó tras el descubrimiento del monolito de la diosa Coyolxauhqui en el centro de la Ciudad de México. El profesor Matos se ha interesado además por la historia de la arqueología mexicana y es el fundador de la maestría en arqueología de la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entre el gran número de trabajos que ha publicado, hoy queremos destacar el libro que lleva por título Tenochtitlan, obra sobre la antigua capital de los aztecas, publicada dentro de la serie Ciudades del Fideicomiso Historia de las Américas. Hoy platicaremos con el arqueólogo precisamente sobre este tema, la conquista de esta legendaria ciudad que habitamos desde hace muchos años. Gracias, arqueólogo, nuevamente por su presencia. Y comenzaremos por hablar de cómo era la Ciudad de México Tenochtitlan al momento de la llegada de los europeos y cuál era la fama que sobre ella corría. Bueno, la ciudad de Tenochtitlan, primero hay algo que destacar, es que era una ciudad lacustre, junto con Tlatelolco. Tenochtitlan, según diversas fuentes, según diversos datos, se va a fundar allá por 1325 de nuestra era. Poco después, en 37, se va a fundar Tlatelolco, precisamente, que también son mexicas, es el mismo pueblo, pero son gente disidente que desean tener ciertos privilegios y fundan Tlatelolco en esa fecha. Ambas eran ciudades lacustres, como mencionábamos, que se unían a tierra firme, ¿verdad?, desde el centro del lago de Texcoco, por medio de grandes calzadas que impresionaron mucho a los españoles cuando ellos llegaron y entraron a la misma Tenochtitlan allá por 1520. Entonces, sin embargo, fíjate algo interesante, el principal medio de comunicación interno eran las canoas. Eran canoas de madera muy estrechas, digamos que cabía una persona, ¿verdad?, o varias de ellas, pero ahora sí que sentados uno detrás de otro, eran muy estrechas para poder transitar por los canales, que la ciudad estaba llena de canales, de agua, etcétera, por el mismo sentido lacustre que ésta tenía. Entonces, ese era pues el principal medio de comunicación interno y era una ciudad que de inmediato atrajo la atención de los conquistadores, ¿no? Van describiendo a medida que van avanzando. Por ejemplo, Bernal Díaz del Castillo comenta cómo había casas de cal y canto, cómo se asomaban por las azoteas, había azoteas para verlos que iban pasando. Luego mencionan los palacios, ellos son alojados en el palacio de Axayácatl y allí se les ubica, y de inmediato, claro, salen a visitar la ciudad y nos dan una descripción interesante. Por ejemplo, fíjate, cuando van avanzando por una de las calzadas para llegar al centro, digamos, de la ciudad de Tenochtitlan, dicen que tiene un ancho en el que caben hasta, creo que decían 8 caballos, ¿no?, juntos. O sea, eran calzadas amplias
que en ocasiones, por ejemplo, en el caso de la calzada de Tacuba, que daba hacia el poniente, vemos que por las descripciones y por el primer plano que manda hacer Cortés, vemos que había tramos, digamos, de esta calzada afincada desde el fondo de la laguna, pero luego había otro tramo de puente, luego otro de tierra firme, otro de puente, o sea, que eran, en realidad había un conocimiento muy fuerte del dominio, pues, sobre el agua misma y poder ir haciendo todas estas obras, ¿no? En cuanto a la influencia de esta ciudad de Tenochtitlan, ¿hasta dónde llegaba la fama, digamos, de la ciudad o el control de los mexicas fuera de la zona lacustre? Bueno, fíjate que es interesante constatar que cerca de 370 pueblos eran tributarios, al momento de la llegada de los españoles, eran tributarios de Tenochtitlan. ¿Y hasta dónde daba? Bueno, diríamos que para empezar, el centro de México pues era una zona, digamos que ellos ya habían conquistado, ya se habían expandido. Había algunos territorios que se mantenían independientes, como era Tlaxcala, por ejemplo, pero toda la otra región de Puebla, Veracruz inclusive, estaban bajo el control mexica. Entonces, como ves, pues había una expansión bastante fuerte, por lo tanto, la fama para los pueblos conquistados era terrible, ¿no? Yo creo que el nombre de Tenochtitlan ponía a temblar a cualquiera de estos pueblos, ¿no? Pese a eso, hubo intentos de liberación, hubo pueblos que se negaron a pagarle el tributo al gobernante, ¿verdad?, al Tlatoani, y se rebelaron en contra de Tenochtitlan. Pero, en general, pues sí llegó a alcanzar casi las dos costas, ambas costas, ¿verdad? Hasta Oaxaca, por ejemplo, inclusive algunas incursiones hasta el Soconusco, por Chiapas, por allá. O sea que sí tuvieron un imperio muy extendido. La única área donde no pudieron entrar fue hacia el área de Michoacán. Ahí fueron derrotados los ejércitos de Axayácat en una forma tremenda y fue un área a la que no pudieron entrar, ¿no? ¿Cuál era la personalidad de Hernán Cortés? ¿Cómo fue descubriendo los conflictos de otros pueblos con los mexicas? En fin, Cortés venía de Cuba, estaba en Cuba, y quiso hacer una expedición acá y tuvo conflicto con el gobernador Diego Velázquez. En fin, quisiera hablar un poco de estos antecedentes de cómo Cortés viene muy interesado a Tenochtitlan. Bueno, precisamente él es designado para venir, pero Diego Velázquez, que era el gobernador en Cuba, en un momento dado duda y en fin, y Cortés se hace a la mar, o sea, desobedece, no acata ya las órdenes y emprende la travesía con sus naves, y desobedeciendo de esta manera a Velázquez, ¿no? Es interesante porque él pues empieza a costear, no era el primer español que llegaba a costas mesoamericanas, ¿verdad? A grado tal que cuando él llega a Cozumel, sabe que hay algunos náufragos españoles que se encuentran allí en zona maya, en tierra maya, y entonces les escribe, manda llamarlos, y les dice que ya están ahí, que se incorporen a las fuerzas españolas, en fin. Y allí tenemos aquel episodio que es importantísimo en la historia de México, que es cuando dos de estos sobrevivientes, había habido otros, pero habían muerto, en fin, pero estos dos que sobrevivieron eran Jerónimo de Aguilar, ¿verdad?, y Gonzalo Guerrero. Entonces, Jerónimo se relata ahí que se la pasaba leyendo su libro de horas, su misal, ¿verdad?, y demás. En cambio, Gonzalo Guerrero es la otra cara de la moneda. Gonzalo Guerrero, al poco tiempo, pues ya se casa, se une a una mujer maya, nacen los primeros mestizos, ¿no? Ahí tenemos ya una importancia de, digamos, de dos pueblos, ¿no? Y no solo eso, sino que en un momento dado empieza a enseñarles tácticas guerreras
al grupo en el que él vive para que puedan enfrentar mejor a otros grupos mayas con los cuales tienen diferencias. Y además hace las escarificaciones en su rostro al estilo maya, ¿no? Entonces, cuando Jerónimo va a invitarlo y le dice, ¿no? Oye, fíjate que ya están aquí en la costa Cortés y nos manda a llamar, el otro dice, no, yo no quiero ir, yo aquí soy guerrero en época de guerra y soy señor en época de paz. Mira mis hijicos cuán bonicos son, o sea, los primeros mestizos, ¿no? Y se niega a regresar. Y se comenta que Gonzalo Guerrero muere finalmente peleando en contra de los españoles, ¿no? En cambio Jerónimo, pues regresa de inmediato. Ya estaba muy quemado por el sol, imagínate el calor maya, etcétera, a grado tal que cuando sube a la nave, Cortés no lo reconoce, entonces cree que es un indígena maya, y dice, ¿no?, conforme a lo que relata Bernal Díaz y Cortés mismo, dice que, bueno, ¿y dónde están estos españoles que íbamos a rescatar acá? Y entonces él, Jerónimo, dice, Santa María y Sevilla, como para darse a entender, y decían que ya había perdido un poco el español, o sea que lo hablaba ya un poquito mal, ¿no? Ahí medio cascado, ¿no? Pero ya hablaba el maya también, y esto va a ser fundamental para la conquista, como seguramente veremos más adelante. Hubo señales, se habla de unas señales que fueron leídas por los mexicas como presagios de que algo funesto iba a suceder antes de la llegada de los conquistadores. Por ejemplo, el último fuego nuevo creo que es en 1507. 8 por ahí. 8, sí. ¿Qué presagios, qué signos estaban leyendo los mexicas? Bueno, se ha hablado tanto por parte de Sagún como por Diego Muñoz Camargo, o sea, cronistas del siglo XVI, de que hubo estos presagios, estas señales, que entre ellas, por ejemplo, había la aparición de un cometa, de una luz en el cielo, etcétera. Había otros de que de repente se incendió sin haber causa uno de los templos, y así. Por cierto, que entre estos presagios se menciona uno muy interesante, el de la Llorona. O sea, aquella leyenda que nos contaban nuestras abuelitas de la mujer que lloraba por sus hijos y aparecía en las noches gritando, ¡ay, mis hijos! Esto viene del mundo prehispánico, porque lo vemos ya relatado por estos cronistas de cómo se está mencionando precisamente a la figura de esa mujer que prevé el fin de sus hijos, ¿no? Entonces, estos presagios, de los cuales unos sucedieron, otros quizás son de la inventiva popular, ¿verdad? El hecho es que se mencionaban y tenían pues muy inquieto a Moctezuma II, ¿no? Pensando que ya su imperio se iba a acabar y demás, como realmente ocurrió, ¿no? Quisiera que nos platicara un poco sobre este fenómeno tan interesante de la comunicación. Jerónimo de Aguilar habla maya y Hernán Cortés habla español, y hay una tercera en discordia, en concordia. Digamos. Sí, en concordia. ¿Nos podría hablar un poco de la manera como se comunicaba Cortés con los locales? Sí, bueno, resulta que al recuperar a Jerónimo de Aguilar, que como decíamos hablaba el español y el maya, cuando pasan cerca de Champotón, les obsequian a una serie de mujeres indígenas, entre ellas una persona muy preparada, muy culta, que hablaba varias lenguas, en fin, que era la famosísima Malinche, ¿no? A la cual, como sabes, se le ha tildado de traidora. El término malinchista es a los que tienden hacia lo externo, hacia lo extranjero, injustamente, porque en realidad ella no traicionó a nadie. El pueblo al que ella pertenecía estaba siendo acosado por los mexicas, ¿no? Entonces, digamos, en un momento dado, como muchos otros pueblos, los totonacas entre ellos y demás, pues se unen y apoyan en cierta forma al conquistador para liberarse también del yugo tributario al que los tienen sujetos. Bueno, pero a tu pregunta podemos comentar esto. Había una triangulación de lenguas muy interesante, y el mejor ejemplo lo vemos cuando se nos relata la captura de Cuauhtémoc en Tlatelolco, y es llevado ante el
el capitán español, ¿no? Cuauhtémoc, que es el Tlatoani quiere decir el que tiene la palabra, ¿no? En pocas palabras, los demás callan. Yo soy el que tengo el poder de la palabra, de la voz, ¿verdad? Entonces lo llevan prisionero ante Cortés y él no espera que le digan algo, él es el Tlatoani y se dirige de inmediato a Cortés y le dice: Señor, he hecho lo posible en defensa de mi ciudad y ya no puedo más. Por lo tanto, toma el cuchillo que tienes en el cinto y mátame luego con él. Aquí viene la gran confusión, es decir, él dice sus palabras en náhuatl, la Malinche, que habla el náhuatl y el maya, se lo traduce a Jerónimo al maya y Jerónimo del maya al español a Cortés, y se pierde el sentido de lo que está diciendo Cuauhtémoc. ¿Por qué? Lo que él está diciendo es: toma el cuchillo y sacrifícame con él, es decir, el destino de los guerreros capturados en combate, y él lo era, además era el gran capitán del ejército mexica, pues era morir en sacrificio en honor al sol, ¿no? A Huitzilopochtli. Y entonces lo que él está diciendo es eso: mátame, en pocas palabras, para que yo continúe mi ciclo, vaya a acompañar al sol cada mañana, ¿no? Cortés pues no lo entiende así, porque pues no sabe de estas cosas, y sencillamente dice: bueno, este hombre me pide que lo mate, yo lo perdono, y lo perdona, pero lo tiene prisionero hasta que lo manda a ahorcar ya hacia 1525, ¿no? Pero esa era la forma en que en un principio se entendían, ¿no? Había esta triangulación que era muy interesante, pero también vemos cómo a través de ella se iba, pues, un sentido que se le quería dar a ciertas frases. ¿Cómo fue que Cortés detectó esta inquietud, este descontento de otros pueblos hacia los mexicas, y cómo fue que lo usó a su favor? Bueno, para eso tendríamos que remontarnos al sistema tributario que imperaba en Mesoamérica. Acuérdate que los pueblos mesoamericanos, en términos generales, dependían fundamentalmente de la agricultura, eran pueblos agrícolas, ¿verdad?, de una producción agrícola, y por otro lado, había muchos de ellos que eran pueblos que imponían un tributo por medio de la guerra, ¿no? Entonces, en ese caso está Tenochtitlan, que iba a conquistar otras regiones con el fin de imponerles un tributo de diversas maneras, un tributo en productos, un tributo en mano de obra, en fin, ¿no? Y esto era fundamental para la economía mexica. Por lo tanto, ese sistema es el que le va a acarrear el final del imperio a Moctezuma, porque cuando Cortés llega, lo primero que encuentra, ya estando en el área veracruzana, es que las gentes costeñas de ahí se quejan de que están sometidos por un señor que está atrás de los volcanes, por Moctezuma, y que les impone tributo, etcétera. Y Cortés ve allí ese filón enorme y dice: no, ustedes ya no van a pagar nada, ¿no? Es decir, yo los voy a ayudar y demás. Y claro, ellos también van a ayudarlo, ya le dan comida, frutos, etcétera, guías para poder seguir avanzando en su empresa. Y aquí viene un mito que también ya es hora de desterrar. Cortés, cuando ve que tiene seguridad, que tiene el apoyo de estas gentes costeñas, totonacas, etcétera, ¿verdad? Lo que hace es, porque además había inquietud en el grupo español, sobre todo de que como habían desobedecido a Velázquez, al gobernador, pues querían regresarse, ¿no?, para evitar cosas, y Cortés entonces manda a varar las naves, a encallar, no las quema, ¿no? Nada de que Cortés quemó sus naves, no era tonto. Guarda, al contrario, todos los aparejos de las naves, porque los va a usar posteriormente para hacer sus bergantines en Texcoco, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que él manda a varar estas naves para que ya nadie tenga la inquietud de regresarse, y echa a andar la empresa conquistadora, ¿no? Y lo que sigue, pues ya lo conocemos, ¿no? Va avanzando, va encontrando ciertas resistencias, ciertos apoyos, en fin, hasta que finalmente va a llegar
a Tenochtitlan, ¿no? Entonces los grupos con los que él se comunica aquí desde Veracruz hasta Tlaxcala, digamos, ¿ya sabían que él iba en plan de conquista a Tenochtitlan y por eso se le unen? Sí, porque veían una forma de liberarse del mexica, de que ya no les impusiera el tributo. Entonces, unos empiezan a apoyarlos, otros no, en fin, pero el hecho es que él ya se ha enterado perfectamente de esta situación, de este sistema tributario, y por lo tanto lo va a aprovechar a su favor. Entonces, ¿cómo fue integrando Cortés su ejército? O sea, traía él un número, digamos, reducido, se puede decir, de españoles, sí, y se fueron integrando los indígenas. Sí, sí, ese es otro mito, porque a mí me lo han preguntado mucho en conferencias. Oiga, ¿cómo es posible que 800 españoles hayan vencido a miles y miles de indígenas? No, es que no eran nada más 800 españoles, eran eso, más miles y miles de contingentes indígenas enemigos de los aztecas a los que habían estado subordinados y que ahora veían una posibilidad de liberarse de aquella imposición del tributo. Entonces, el mismo Bernal y el mismo Cortés nos relatan y nos dicen el número aproximado que iba en cada, digamos, al mando de capitanes españoles. Acuérdate que Cortés lo que hace es que divide a su ejército, pone un grupo a la entrada de la calzada de Tacuba, al mando de Alvarado, a otros a la entrada de la calzada de Iztapalapa, ¿verdad? Al mando, si mal no recuerdo, de Olid, alguno de ellos. El hecho es que, y él se va a encargar del ataque por, ahora sí que por agua, por mar, digamos, ¿no? Manda hacer los bergantines y él va a tener a su mando precisamente ese elemento, porque muchas de las formas de ataque eran por medio de canoas, ¿no? Entonces iba a enfrentar también a estos grupos así. Entonces relatan claramente, ¿no? En el grupo que mandaba Alvarado venían, por decirte, ¿no? 150 de alabarda, 30 con saeteros, de saetas, en fin, da un número de españoles. Y luego dice, y además con gentes de tal y tal y tal región, indígenas, ¿verdad?, que eran cerca de 20,000 en cada bando, o sea, que eran una cantidad enorme de guerreros en contra de Tenochtitlan, ¿no? ¿Qué población tenía aproximadamente Tenochtitlan? Mira, como siempre son especulativas, ya sabes, porque unos dicen una cantidad, otros otra, en fin, pero yo calcularía que alrededor de unos 170, 180,000 habitantes más o menos. De los cuales habría 20,000 guerreros. Sí, más o menos, aunque también tenía algunos que lo apoyaban de tierra firme, ¿verdad? Entonces era un contingente más o menos también fuerte, ¿no? Para oponer resistencia a la conquista, ¿no? Sin embargo, hay un antecedente, ¿no? De que Moctezuma se entera de que llega Cortés a Veracruz y le manda regalos. Sí. Digamos, ya están preparados los tenochcas, bueno, los aztecas, para recibir a los españoles. Sin embargo, la entrada de los españoles a México Tenochtitlan no es violento, no es en plan de batalla, de muertos. ¿Cómo es esta entrada del ejército español a Tenochtitlan? Claro, sí, en efecto, cuando Moctezuma sabe que Cortés ya está asentado en Veracruz y que lo han recibido bien allá, de inmediato manda obsequios de oro, seguramente allí va el famoso penacho de plumas de quetzal, distintos trajes, atavíos, toda una serie de cosas de plata, de oro y demás, ¿no? Lo cual es contraproducente, porque una de las cosas que buscaban los españoles era el oro. Entonces, al ver aquellas maravillas, pues yo creo que se les agudiza más el deseo de venir a conquistar para ver dónde está todo ese oro, ¿no? Pero en fin, el hecho es que él manda esto con una finalidad, de que se retiren, de que recibiendo estos regalos se vayan. Aquí viene otro mito, el de Quetzalcóatl, ¿no? De que no, es que era el regreso de Quetzalcóatl y por lo tanto Moctezuma aceptaba. Quizá los primeros 10 minutos ha de haber podido pensar, bueno, a lo mejor es algún dios que llega, ¿no? Pero
Pero yo creo que al minuto 11 ya no pensaba tanto en eso, sino que, porque si tú estás esperando un dios, el retorno de un dios como Quetzalcóatl, no vas a quererlo alejar. Te estás dando cuenta que hay ahí ciertas cosas. Yo creo que ya tenían noticias de los enfrentamientos en la zona maya, que habían muerto españoles, indígenas, en fin. Entonces yo creo que ya estaban percibidos, ¿no? Entonces Cortés, ya con esa seguridad de tener, digamos, este apoyo indígena en el costeño, pues empieza a avanzar poco a poco hacia el centro. Y en efecto llega un momento en que son recibidos. En noviembre de 1520 ingresan a Tenochtitlan. El Tlatoani sale a recibirlos, lo llevan en andas, según nos relatan, ¿verdad? Y total, ya los reciben en paz, se abrazan, en fin, y los alojan en el palacio de Axayácatl, ¿no? A partir de ese momento, pues ya se han logrado ahora sí que meter hasta la cocina, ¿no? Los españoles, y pues ya están fraguando lo que desde un principio habían pensado, ¿no? La conquista de esto y demás. Es más, en algún momento, en alguna de las entrevistas con Moctezuma, manda que le consigan oro, don Hernán, ¿no? Entonces, y de ahí pues en adelante ya sabemos, ¿no? Ellos finalmente son vencidos aquella noche, la famosa noche triste. Triste para ellos. Para ellos, ¿no? Uh-huh. Allí ya Moctezuma ya había muerto. Allí hay también estas dudas históricas, ¿no? Siempre en estos magnicidios hay dudas de quién mató realmente. Entonces se ha dicho, no, las versiones españolas es que se asomó Moctezuma para calmar a su pueblo y le dieron una pedrada, ¿no? A raíz de la cual ya murió. La versión indígena es que no, que ya no, es decir, que lo matan los españoles, ya preparando su huida y todo por verse muy agobiados, ¿verdad? Y matan y avientan el cuerpo de Moctezuma, ¿no? Entonces, yo me inclino más por esta segunda versión, de que fueron los españoles quienes lo mataron, por una razón. Al estar prisionero de los españoles, Moctezuma ya no era de utilidad a los mexicas. Entonces ellos nombran a otro señor, nombran precisamente a Cuitláhuac. O sea que, y le avisan a Moctezuma, pues agarran y le dicen, ya hemos nombrado otro señor, ya hay otro señor entre nosotros, y dada tu situación, etcétera, ¿no? Entonces yo creo que al ver los españoles que ya perdía todo el poder Moctezuma, pues ya no les era de utilidad para nada. Entonces, preparando la huida, no pensarían cargar con esta persona que ya no tenía autoridad entre los mexicas, y entonces lo deben haber aniquilado, ¿no? ¿Qué tanto cuentan los cronistas o qué tanto se puede descubrir a través de los cronistas las personalidades de Cortés y de Moctezuma? O sea, ¿cómo eran estos personajes ya cara a cara, al tú por tú? ¿Se puede saber si uno dominaba al otro, si uno lo atemorizaba? Bueno, mira, en ese aspecto es interesante porque Moctezuma, cuando fue elegido en 1502, como Tlatoani, él iba a suceder a Huizotl, que muere en ese año de 1502, entonces asume el trono Moctezuma. Lo escogen porque, acuérdate que a los Tlatoanis los escogían por dos razones fundamentales. Uno, que fueran profundos conocedores de su religión, y también que hubieran destacado en la guerra. O sea, entonces estos elementos eran muy considerados, y se le elige, pero dicen que era muy sencillo, humilde, digamos, que tuvieron que irlo a buscar y estaba por allí barriendo, haciendo alguna labor, y entonces ya se le dice que es Tlatoani. Se le entroniza como tal, y entonces vemos que el carácter de Moctezuma cambia. Es decir, en ese instante manda una serie de órdenes y de cosas para que él cree convenientes para su imperio y demás. O sea, que era una persona de carácter, pero también, al ser profundo conocedor de su propia religión, él sabe que hay
también ciertas creencias, ciertos mitos, etcétera, que están por ahí, ¿verdad? Y digamos que en un momento dado también eso va a pesar en su personalidad, ¿no? Cortés era un hombre preparado. Cortés había sido notario en Santo Domingo, digamos, sabía escribir, sabía leer, cosa que no era común en esa época, y muy decidido. O sea, era un hombre, bueno, ya ves, desobedecer al gobernador de Cuba, pues ya implica que tenía un carácter fuerte, ¿no? Este hombre viene acá, empieza a recibir una serie de reveses en cuanto pisa la zona maya, etcétera, y solamente en Veracruz es donde va a ser bien acogido. Entonces, pero muy determinante, como vemos, ¿no? Él se fija una idea, la va a llevar a cabo, ¿no? Y lo que es interesante es que era un hombre joven, ¿no? Así como Cuauhtémoc, no se sabe su edad exacta, pero debe haber tenido entre unos 18 o 20 años, ¿verdad? Cortés era un poquito mayor, pero no tampoco así mucho, ¿no? Entonces estos jóvenes que venían en un plan de conseguir prebendas de la corona, de conseguir oro, y otra cosa que también les interesaba era, bueno, hay que salvar a estas almas, ¿no? Descarriadas, ¿no? Que creen en sus dioses, etcétera, ¿no? Pero sí hay una determinación que podemos adivinar en él bastante fuerte, ¿no? Bien. Le recordamos que estamos en Radio INA, transmitiendo a través de la internet, a través del blog www.radioina.blogspot.com. Estamos platicando con Eduardo Matos Moctezuma sobre la conquista de México, Tenochtitlan. Arqueólogo, antes de entrar de lleno a lo que es ya, digamos, la conquista, hay todavía un capítulo que no sé si detona o desata los posteriores acontecimientos, que es el capítulo de Pánfilo de Narváez. Uh-huh. O sea, de repente Cortés tiene que salir de Tenochtitlan porque hay un Pánfilo buscándolo. Bueno, efectivamente, pues a raíz de aquella desobediencia al gobernador de Cuba, manda a Pánfilo de Narváez a que vaya a poner en orden a Cortés, ¿no? Cortés ya está en Tenochtitlan, ¿no? Y entonces ahí viene un momento aciago, que es cuando le avisan que hay gente que lo busca allá en las costas de Veracruz y que él tiene que ir a enfrentar a Narváez. Allí lo aciago es que le deja el mando a un hombre muy violento, según podemos ver, según las crónicas mismas, que es Alvarado. Y entonces Alvarado queda al mando del grupo aquí en Tenochtitlan, en el Palacio de Axayácatl, pero en la fiesta de Tóxcal, en una fiesta muy importante, va a ver cómo están celebrando, todos ataviados con oro, con plumajes ricos, etcétera, y entonces hace una barbaridad, ¿no? Ataca en la Plaza Mayor, entra y empieza a matar allí, a arrancar el oro para hacerse de él, y ¿qué trae como consecuencia? Pues era una de las fiestas más importantes, a Tezcatlipoca, ¿no? Y entonces provocan precisamente el levantamiento mexica, ¿no? Y entonces se enfurecen los mexicas con justa razón, se avientan en el palacio a acosar a los españoles, y Cortés a su vez es avisado allá, oye, ha habido un levantamiento en Tenochtitlan por las imprudencias de Alvarado. Se regresa a Matacaballo, ¿verdad? Y parece que reprende fuertemente a Alvarado, pero bueno, ya lo ocurrido ya estaba hecho. Y entonces empiezan esos enfrentamientos tremendos que van a culminar con la famosa huida en la Noche Triste, para posteriormente regresar ya para la conquista definitiva. ¿Y qué pasa con Pánfilo de Narváez? Lo aprisionan, muere, en fin, sí. Ya no negocia con él. No. Y las gentes que venían con Pánfilo, a su vez, son invitados también a unirse a la fuerza española, ¿no? Después de la Noche Triste y la huida por la calzada de Tacuba, ¿dónde se refugia Cortés tras estos acontecimientos y cómo recompone a su equipo, a sus tropas? Bueno, él llega a Tlaxcala, que en cierta forma ha sido un tanto benévola
con ellos y demás. Allí empieza él precisamente a pensar cómo hacer el ataque, ya ha conocido cómo era esta ciudad. Yo creo que para ese momento, quizá no en ese momento, quizá fue posterior, que él manda hacer el plano de Tenochtitlan, ¿verdad? Que se va a publicar en 1524. Es el primer plano que se hace de una ciudad mesoamericana, y pero él ya tiene una idea, ya sabe lo de las calzadas, ya sabe todo esto, y entonces yo creo que allí es donde va a preparar el ataque, va a pensar cómo poner y a quién poner al frente de cada uno de las calzadas, ¿verdad? Cómo empezar a acosar a Tenochtitlan, y así lo hace. Hay, como él dice, un gran ardid que él hace, y es el siguiente. Uno de los primeros actos, ya cuando regresa, ya va a emprender la conquista, lo que hace es cortar el agua de Chapultepec, que era la que abastecía por medio de manantiales y por medio de acueductos a Tenochtitlan. Y entonces manda cortar el agua potable. O sea, con esto, como él dice, fue un gran ardid. Pues sí, fue un gran ardid, pero exponiendo a toda la población en general, no solo a los guerreros, sino a toda la población, ¿no? A padecer por falta de agua, ¿no? Y empieza el asedio a la ciudad. Ese asedio, como sabemos, va a durar aproximadamente unos 75 días, en los cuales además se nos comenta de cómo eran de violentos los combates, ¿no? Avanzaban un día, tomaban una sequía, al día siguiente los mexicas la recuperaban y echaban para atrás a los españoles y a sus aliados indígenas, y en fin, eran bastante violentas estos combates, ¿no? Aquí entramos a un terreno interesante, que son las tácticas de cada bando, ¿no? Por lo general, el español, conforme a sus guerras en Europa, etcétera, pues era el concepto muy occidental de matar mayor número de enemigos, ¿no? Vencer por este medio y demás. El mexica no. El mexica en mucho tendía, aparte de sí matar al enemigo, capturarlo. O sea, capturar guerreros para el sacrificio a Huitzilopochtli. A Cortés mismo lo llegan a agarrar, lo capturan y se dan cuenta sus gentes y inmediatamente entran violentamente para rescatarlo, pero ya se lo iban llevando vivo para sacrificarlo. Es más, hay imágenes de cómo en el Zompantli, ¿te acuerdas que es una estructura en que se ponían los cráneos de los decapitados y demás? Pues llegaron a colocar cabezas de españoles, pero también de caballos que capturaban y les cortaban la cabeza, los decapitaban y era colocado el cráneo o la cabeza del caballo allí en el Zompantli, ¿no? Entonces se menciona cómo los españoles veían todo esto y les daba miedo, ¿no? Terror de ir a parar ahí. El hecho es que pues finalmente llegamos a ese momento en que ya sin alimentos, porque además con los bergantines impedían la llegada de bastimentos, de alimentos a Tenochtitlan y a Tlatelolco. Entonces tenían controlado el lago de Texcoco, tenían controladas las calzadas y ya habían irrumpido a la ciudad misma, ¿no? Entonces el último reducto se va a dar en Tlatelolco. Ahí va a ser el último punto de defensa. Ya había caído Tenochtitlan o parte de ella y ya avanzaban sobre Tlatelolco, ¿no? Que hacia ahí se habían ido reuniendo los contingentes mexicas, ¿no? Y el final pues ya lo relatamos, ¿no? Cuauhtémoc es capturado en un momento dado, llevado ante Cortés y allí pues se finca el final ya del gran imperio mexica, ¿no? Me pierdo un poco en esta cronología. ¿Qué pasa en la transición Moctezuma, Cuitláhuac, Cuauhtémoc? ¿En qué momento sale y entra cada uno de sus protagonistas? Bueno, muere Moctezuma, claro. Sí, Moctezuma muere estando allí en cautiverio en el Palacio de Axayácatl y ya se había nombrado a Cuitláhuac. Cuitláhuac, que se ve que era un guerrero porque a él es al que le correspondió hacerlo de la Noche Triste. O sea, un estratega bueno para esta cosa de los combates y tiene la desgracia de que le da viruela. O sea, se menciona que alguien de las huestes de don Hernán
en un momento dado tenía esta enfermedad y empieza a expandirse con una forma tremenda en el grupo indígena. Entonces Cuitláhuac muere de viruela y es cuando se nombra a Cuauhtémoc, ¿no? Entonces muy joven es quien tiene ahora el mando de los ejércitos mexicas para tratar de contrarrestar a los españoles, ¿no? Se ha mencionado mucho la importancia de los bergantines. ¿Cómo era un bergantín? Porque no es como una carabela, pero sí superior a las lanchas de los mexicas. Sí, o sea, ya era un barco con todas sus características, con su velamen, etcétera. Era menor que una carabela, pero sí mucho mayor que una canoa. Entonces mandan a hacer varios de ellos, 13 si mal no recuerdo, y con ellos se están acosando prácticamente, además de que tenían pues allí tiradores de arcabuz, también digamos ballesteros y cosas de este tipo, con los cuales asediaban totalmente a las canoas, ¿no? Entonces pues sí tienen el control prácticamente de lo que es el agua alrededor de Tenochtitlan, ¿no? ¿Podían cargar cañones también? No sé si alguna culebrina, algún cañón de menor fuerza, ¿no? Bien. ¿Cuáles fueron las estrategias mexicas que les fueron más difíciles de enfrentar a los soldados españoles de Cortés? Bueno, precisamente ya mencionábamos esa de ir a capturar a un prisionero para sacrificarlo y no matarlo de inmediato. Si no, ahora sí que se hubieran echado a Cortés, lo hubieran matado ahí mismo, pero lo querían vivo para el sacrificio. Entonces ya esto marca una diferencia. Por otro lado, vemos cómo igualmente el armamento, pues algunas armas de acero, ¿no? Lanzas, espadas, todo eso, las ballestas que tenían un tiro bastante largo, y por el lado indígena lo que había era, por ejemplo, igualmente el macahuitl, esta arma de madera con filos de obsidiana. Es terrible, tenían ¿no? Arqueros, sí, tenían, en fin, lanzas, o sea, y además formas de protección corporal. Igual que los españoles traían, no todos, pero sí algunos, pues su peto, su coraza, en fin, ¿no? Los cañones que pues a larga distancia mataban a mucha gente, o sea que había, yo diría que una cierta superioridad en cuanto a estos armamentos españoles, ¿no? Y que van a causar estragos muy fuertes en el grupo indígena, ¿no? Pese a eso, los combates, como decíamos, eran muy encarnizados, muy violentos, muy fuertes, y pues muchos españoles perdieron la vida, al igual que muchos aliados indígenas de ellos, ¿no? Y obviamente por el lado mexica también una cantidad tremenda, pero ya también agobiados por la hambruna, por el hambre, por el no tomar agua. Tenían que tomar agua salobre. Entonces era terrible porque pues sí estaban allí en ese aspecto ya en una desventaja muy fuerte, ¿no? ¿Hay alguna crónica de batallas navales, o sea, en el agua? Se menciona, pero no como tales, porque las canoas, pues, digamos, acosaban, disparaban sus flechas, etcétera, pero los otros, pues, en embarcaciones más grandes y con, como decíamos, con arcabuceros y toda una serie de cosas, pues llevaban una ventaja fundamental. No se ha hablado, hasta donde yo recuerdo, así específicamente de alguna batalla concreta, ¿no? Y demás, ¿no? Sino en general, ¿no? Como se daba. Ahora, respecto al armamento, los españoles tenían solamente un número limitado de armas que habían traído de Europa, supongo. Los demás, sus aliados, los totonacos, los tlaxcaltecas, traían las mismas armas que los mexicas. Sí. Ajá. Entonces ahí estaban, digamos, también al tú por tú. En cuanto al grupo indígena, sí. Ajá. Pero en cuanto al grupo español, pues sí había cierta ventaja en cuanto al armamento, ¿no? Previo a esta
a este ataque por los europeos a Tenochtitlan, ¿hay antecedente de algún ataque de otro pueblo mesoamericano contra Tenochtitlan o nunca tuvieron un...? Hubo levantamientos en contra de Tenochtitlan, pero en sus regiones, ¿no? Se sabe que, por ejemplo, en lo que hoy es Guerrero, se levantaron 3 pueblos contra el mexica, pero fueron aplacados tremendamente, violentamente. En su lugar. ¿No? Allá, ¿no? Tenochtitlan en general nunca llegó a ser así lastimada por algún combate previo, ¿no? Hasta donde sabemos, no, ni de chiste, ¿no? Entonces estamos hablando de un sitio que duró aproximadamente 80 días, 75 días. Sí, unos 3 meses, una cosa así. Al final del cual se capitula, se rinden. ¿Qué pasó? Bueno, no se rinden. El asunto es que Cortés les mandaba y los conminaba a que se rindieran y no se rinden. Esta es una cosa interesante. Cuauhtémoc rechaza las peticiones y solamente cuando es capturado en medio del lago, que iba en su canoa, es capturado, ¿no? Pero se le captura, pero no había rendición de por medio, ¿no? No había una capitulación del Tlatoani ante el poderío español y sus aliados indígenas, ¿no? Las crónicas más conocidas son las de Bernal Díaz del Castillo y la de las cartas de Hernán Cortés. ¿Qué otras crónicas nos pueden alimentar para saber más sobre esta conquista de México? Bueno, sí, Andrés de Tapia también nos relata. Hay crónicas indígenas muy interesantes, por ejemplo, el Anónimo de Tlatelolco, que es un escrito de muy al principio de la colonia, que es escrito, como su nombre lo indica, pues por indígenas que no dan su nombre y que relatan su versión de la conquista, ¿no? Y hay allí unas partes interesantes por lo rudo que están relatando cómo eran estos combates y demás, ¿no? Digamos que en términos generales, ya después, ya entrado más tiempo y en siglos subsecuentes, también hubo historiadores ya del lado español que escribían pues sobre la conquista de México, basados fundamentalmente en lo que había dicho Cortés, en lo que había dicho Bernal Díaz, ¿verdad? Y pues en cierta forma alabatoria hacia Cortés y que por él se había expandido el imperio y se habían salvado muchas almas, ¿no? Pues sí, porque mató mucha gente. Sí, en el Anónimo es donde dice esta famosa de gusanos pululan por calles y plazas. Ese es. Allí es donde se menciona eso, este escrito que fue traducido por el padre Ángel María Garibay, un gran estudioso del náhuatl, ¿verdad? Y es quien nos da precisamente esa versión. Volvemos a la psicología y a las personalidades. ¿Qué se sabe de la personalidad de Cuauhtémoc, su actitud ante este embate, ante esta conquista, este ataque? Bueno, primero tomemos en consideración que era un hombre joven. Al ser un hombre joven, pues era un hombre impetuoso también. De repente se ve al frente de Tenochtitlan y de un ejército, ¿verdad? Y este joven no duda en asumir ser el capitán del ejército mexica, lo cual también nos pinta lo que era la imagen de él y sobre todo cuando se niega precisamente a capitular, ¿no? Que Cortés dice, no, están muriendo muchas gentes, entonces ya ríndanse, ¿no? Y Cuauhtémoc, es más, hay una parte dicha por los españoles, en que él dice a los emisarios indígenas que le dicen, oye, mandan a decir que si ya, agarra y dice, el próximo que me vuelva a decir algo de esto, ahora sí que la va a pagar, ¿no? Aquí nadie se rinde, ¿no? Aquí somos todos señores y, o sea, una actitud que está implicando que, digamos, pues que no va a claudicar, que él se va a morir antes, pero no va a claudicar, ¿no? Y viene aquel fenómeno que relatábamos de cómo en un momento dado ya es capturado, es presentado, ¿verdad? Viene aquella parte también de la quema de los pies famosa, ¿no? Que a él y al señor de Tacuba, en fin,
algunos de los compañeros de Cuauhtémoc, pues los quieren obligar a que digan dónde está el oro y demás, ¿no? El hecho es que hay algo aquí interesante. Cortés temía que pudiera haber levantamientos indígenas en contra de ellos. Y cuando va a hacer su viaje a las Cibueras, allá por Honduras, se lleva a los señores mexicas, se lleva al señor de Tacuba, al de Tlatelolco, etcétera, y a Cuauhtémoc. Se los lleva por allá para que no vayan a encabezar. Y ya regresando de allá es cuando, se crea, se inventa, o quizá era realidad, que se le achaca a Cuauhtémoc que estaba conspirando para un levantamiento, ¿no? De que se matara ahí mismo a los españoles y luego en la ciudad se levantaran, en fin. Y entonces, digamos que aprovechando esto, Cortés manda hacer un juicio de inmediato, manda que Cuauhtémoc y otros de los señores digan cómo está esta conspiración, y él dice, bueno, había algo de esto, pero no era algo así muy concreto, y el resultado es que Cortés hace un juicio sumario, así que de un día para otro, prácticamente, y los manda a colgar, los mata. Bernal Díaz mismo se queja y dice, ¿no? Este señor Cuauhtémoc había sido muy buena persona con nosotros, lo estimábamos, y critica allí a Cortés por esa actitud. Dice, creemos que no había mucha información, pues, como para inculparlo y demás. Quizá fue un pretexto de Cortés, ¿no? Es decir, un pretexto, de una vez me deshago de ellos, ya estamos muy lejos de Tenochtitlan, por Tabasco, por allá, me deshago de ellos, y tomando como pretexto de que había esta conspiración, o no la había, pero el hecho es que esto le sirve, y lo manda a colgar, ¿no? Y desaparece, ya allí mueren, y Cortés ya regresa, pero ya se ha deshecho, pues, de los dirigentes mexicas, ¿no? Ahorita que estamos cumpliendo 60 años del voto de la mujer en México, me acordé que no hemos tocado el tema de la participación de las mujeres en la conquista, en la defensa más bien, de México Tenochtitlan. Sí, bueno, esto es interesante porque fíjate que precisamente en el relato de Tlatelolco, en el Anónimo, se menciona de una forma, yo diría, muy bella y muy bélica, ¿verdad? Dice que en un momento dado las mujeres de Tlatelolco se arremangaban sus faldas para poder correr tras el enemigo mejor, ¿verdad? Y atacar. O sea que hay una actitud allí muy fuerte de las mujeres en defensa, pues, de su ciudad, ¿no? Recordemos que en varios mitos aparecen mujeres belicosas, guerreras. La misma Coyolxauhqui, pues es una mujer que era guerrera, que se atavía para la guerra y va a pelear contra Huitzilopochtli, ¿no? Es vencida, pero ya también en los mitos, pues, vemos que hay ciertas mujeres que tienen un papel destacado, y aquí, en este caso, se nos da ese pasaje en el cual ellas van a defender y van a pelear y van a luchar, ¿verdad?, en contra de los españoles, ¿no? Arqueólogo, nos quedan 6 minutos de charla y tengo muchos temas. ¿Cómo queda la configuración, digamos, geopolítica, se le puede llamar así, de todo el centro de México después de la conquista? Bueno, ya queda sometida Tenochtitlan y Tlatelolco, ¿verdad? Y allí va a empezar algo importante. Se menciona que en ese momento los canales, todo estaba lleno de cadáveres, ¿no? De indígenas, españoles, en fin, y que había una pestilencia total en la ciudad, ¿no? Cortés se retira hacia Coyoacán, ¿verdad? Mientras que la ciudad tiene todo esto, me imagino templos quemándose, ídolos derruidos, en fin. Fíjate, el mismo Motolinía, el fraile, Fray Benavente, Toribio de Benavente, sí. Fray Toribio, relata y compara la destrucción de la Ciudad de México
como parte del Apocalipsis, ¿no? Y dice que fue destruida de una forma tremenda, que, en fin, te hace un relato bastante tremendo, ¿no?, de lo que fue aquel fin. Sin embargo, Cortés, con gran, diría yo, habilidad, ordena que la ciudad se haga en ese mismo sitio, ¿no? Entonces se limpian acequias, en fin, todo esto, se derruyen los templos y empieza a construir. Yo creo que aquí lo que lo lleva a eso es precisamente que era el centro político, religioso, social antiguo. Por lo tanto, él quiere ahora establecer el nuevo orden peninsular en el mismo lugar para que muchos de los grupos vieran que ahí ahora estaba esa nueva presencia, pero en el mismo sitio que había tenido otrora. Entonces, lo manda a hacer así, se destruyen los templos, la plaza española se va a establecer un poquito más al sur de la plaza antigua prehispánica, ¿verdad? Los templos, como te digo, son derruidos, se va aprovechando su piedra para las primeras casas y iglesias coloniales, conventos y demás, ¿verdad? El indígena es la mano de obra barata, es de explotación, ¿verdad? Es a la que se le obliga a hacer todas estas cosas. Y sin embargo el indígena también se las ingenia, como siempre ocurre con los pueblos que son sometidos, pues se las ingenia para tratar de oponerse a esta nueva religión, esta nueva imposición, ¿verdad? Y resguarda sobre todo a uno de sus dioses, que es Tlaltecutli, el señor, señora de la tierra. ¿Por qué? Porque Tlaltecutli tenía que estar viendo hacia abajo, ¿no? Es decir, siempre se le labraba en una piedra, se hacía un bloque, pero se colocaba su figura pegada a la tierra, no estaba a la vista. Entonces ellos, cuando empiezan a escoger los bloques de sus templos destruidos y demás, escogen los de Tlaltecutli y empiezan a labrar encima una base de columna colonial. Y entonces yo siempre he escrito, ¿no?, que pasa por ahí el fraile o el alarife, ¿no?, y dice, oye, que tenéis allí uno de vuestros demonios, no se preocupe su merced, va a ir boca abajo. Ah, bueno. Entonces, y se han encontrado otras formas de resistencia. El mismo Motolinía nos relata cómo colocaban diosesillos en medio de los altares cuando estaban haciendo las iglesias, cómo colocaban por ahí sus diosesillos, en fin. O sea, que había resistencia a ese nuevo orden peninsular. Bien, ya estamos casi terminando y me gustaría nada más preguntar, ¿qué pasa con los aliados, los que apoyaron a los españoles para que cayera México Tenochtitlan? ¿Quedan igual que antes, dominados ahora por los españoles? En cierta forma, porque solamente quizá algunos señores de la élite de esos grupos, pues se les reconoce ciertas prebendas, se les dan algunas cosas, ¿no?, tierras, en fin, pero la mayoría de la población pues va a estar prácticamente igual, ¿no? No van a tener una mayor prebenda, ¿verdad? Y demás. Entonces, pues realmente los beneficiarios de todo esto pues fueron algunos señores que apoyaron y demás, ¿no? Pero no en general. Después ya empieza una lucha por las tierras. Vemos que hay muchos pueblos que tienen sus lienzos con sus límites, sus tierras, pidiendo a los españoles, oye, esto era mío, restitúyemelo, en fin. Pero ya es otra cosa, ya estamos en plena colonia. Bien, pues creo que con esto concluimos. Tal vez alguna sugerencia, aparte del libro de Eduardo Matos Moctezuma, editado por el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica, que se llama precisamente Tenochtitlan. ¿Qué le puede usted recomendar a la gente para que abreve más en estos temas? Bueno, yo creo que la lectura, por ejemplo, de Bernal Díaz del Castillo en su historia verdadera de la conquista de la Nueva España, es una lectura obligada, porque es la visión española, por un lado, pero muy detallada que nos está dando Bernal. Y por la otra, leer también, por ejemplo, el Anónimo de Tlatelolco, que es la visión indígena, o el libro Visión de los Vencidos de Miguel León Portilla, donde coleccionó allí recopiló una serie de textos indígenas en relación a cómo veían ellos la conquista. Entonces, la visión de los otros. Los vencidos, claro. Pues muchas gracias, arqueólogo, por su generosidad, por sus palabras, por su tiempo. Buenas tardes. Buenas tardes. De esta manera, Yuriria Contreras y un servidor, Juan Stack, nos despedimos a nombre de Radio INA. Damos
por terminada esta entrevista a Eduardo Matos Moctezuma sobre la conquista de la Ciudad de México, Tenochtitlan. Gracias también a nuestros radioescuchas quienes nos atienden a través de la internet desde cualquier lugar del mundo donde se encuentren. Recuerden que en www.radioina.blogspot.com pueden encontrar muchos más materiales que consultar que serán seguramente de su interés. Agradecemos como siempre el apoyo de Luis Alberto López Guario y de Pedro Francisco Sánchez Nava, la investigación y escaleta de Yuriria Contreras, en la producción Gabriela Marentes, Giovanni Baldo Morales, en la operación técnica Carlos Severino, con el apoyo de Lauro Gaspar. Gracias, buenas tardes. Charlas con Radio INA. Charlas con Radio INA. Conaculta, Instituto Nacional de Antropología e Historia. Las opiniones y comentarios aquí expresados son de entera responsabilidad de quienes proporcionan la información y no representan necesariamente las opiniones de Radio INA ni comprometen el pensamiento editorial del Instituto Nacional de Antropología e Historia.